En África, en la región subsahariana, existe un lugar llamado Hunchakula, en donde hay un árbol en particular que tiene una de sus ramas más inclinada de lo normal. Se dice que si pasas solo por aquel sitio, debes tener mucho cuidado. Los habitantes de los alrededores le temen a este lugar. Dicen que se aparece un hombre blanco sobre el árbol, llorando, con una cuerda entre sus manos, murmurando. Una vez que has visto al Hunchakula, ya es demasiado tarde. Solo existen dos opciones. La primera, salir corriendo de ahí lo más rápido que puedas. Sin embargo, si el Hunchakula te ha visto, la maldición ha caído sobre ti. Dicha maldición dicta que tú o un miembro de tu familia morirán, pues serán atacados por un león, tarde o temprano. Sin embargo, existe la segunda opción, en donde podrías librarte de la maldición, la cual consiste en que cuando el hombre blanco, o sea el Hunchakula, te mire, en lugar de salir corriendo deberás acercarte en su ayuda. El hombre blanco no habla, pero aún así no debes dejar de mirarlo. Quienes lo han superado dicen que hay que sostenerle la mirada durante un par de minutos, pero que es sumamente difícil hacerlo. El Hunchakula es un hombre aterrador. Su piel es pálida, sus ojos brillan en la oscuridad y las manos le sangran. Las gotas que le escurren caen, pero nunca tocan el suelo. Simplemente desaparecen en el transcurso. El momento de marcharte es cuando él mismo deja de verte y se voltea murmurando, llorando, recostándose en la rama más torcida de aquel árbol. Yo soy el documentalista y esto es el Hunchakula. La historia del Hunchakula comienza cuando un pequeño grupo de 3 cazadores ilegales llegaron a África en busca de leones. El mercado de pieles no era lo que les interesaba. En realidad, solo tenían deseos de cazarlos por diversión. Así es que comenzaron a buscar a un guía, el cual los llevó hasta un área de África conocida como la región subsahariana. Este lugar es famoso debido a que la mayoría de leones que existen en el mundo viven ahí. Los cazadores llevaban sus rifles de alto calibre, iban bien equipados, rentaron un vehículo, se abastecieron y se dirigieron a donde el guía les había indicado. Poco a poco se fueron internando en un paisaje semidesértico que les secaba la garganta y los hacía parar para refrescarse. Así, continuaron por un buen rato, hasta que llegaron a una especie de paraje en donde había abundante pastizal y solamente, a lo lejos, como a medio kilómetro, había un gran árbol. Aquí es, les dijo el guía con su acento suajili. Los hombres bajaron del vehículo y comenzaron a cargar sus rifles y demás armas. Sacaron una lona y la colocaron a modo de carpa para protegerse del sol. Sin embargo, lo que nunca imaginaron estaba a punto de suceder. El guía se levantó de su lugar y señalando con el dedo les dijo: ahí,
ahí vienen. Los tres hombres rápidamente tomaron sus binoculares y comenzaron a buscar a los leones, cada uno de ellos concentrado en hallarlos, hasta que por fin uno de ellos vio algo y le avisó a los demás. Pero justo cuando se retiró los binoculares, el guía ya no estaba con ellos. Miraron a su alrededor, pero no lo encontraron. Pero la oportunidad estaba ahí y no la iban a desaprovechar. Rápidamente se acomodaron y empezaron a apuntar a los leones. Con el primer disparo fallido, los leones se alertaron. Con el segundo disparo comenzaron a rugir. En el tercer intento, los leones comenzaron a correr en la dirección de donde provenían los disparos. Los habían encontrado y estaban a punto de ser comidos por leones. Los cazadores continuaron disparando, pero no lograban darle a un solo león. Los cartuchos se acabaron y debían recargar, pero ya era demasiado tarde. Debían entrar al automóvil. Los tres ingresaron al pequeño jeep y cerraron las puertas. Sin embargo, fue inútil. La ventanilla trasera no llevaba protección y en cambio había una simple cortina de plástico que el guía había puesto provisionalmente. Uno de los leones logró entrar por ahí. Alcanzó el pie de uno de ellos cuando éste lo quiso patear. La sangre comenzó a salpicar todo por dentro. Los gritos de su compañero siendo comido desde su extremidad no paraban de oírse. Los demás leones afuera estaban totalmente alterados. Olían la sangre. Querían unirse al festín. Uno de los cazadores no pudo más y abrió la puerta. Salió corriendo a toda velocidad, dando tropiezos, levantándose y mirando hacia atrás, solo para ver cómo los demás leones cada vez estaban más cerca de él. Pero mientras a uno le devoraban las piernas y al otro le desgarraban el cuerpo, el tercero de ellos vio una oportunidad. Rápidamente tomó su mochila y corrió hacia donde estaba aquel árbol. Cuando iba a mitad de camino, algunos leones se percataron de su intento de huida. Así es que fueron tras él. La carrera hacia el árbol parecía infinita. Corría lo más rápido que podía, hasta que por fin logró llegar. Ahora debía treparlo. Pero justo en ese instante, un león se abalanzó contra él. Lo tomó de un brazo. Desesperado, el hombre tuvo que tirar de su propia extremidad para sacarla del hocico de la bestia. Lo logró, pero quedó completamente desgarrado por los afilados colmillos del felino. Con el corazón latiendo a 1000 por segundo y la adrenalina a tope, de un salto logró trepar el árbol. Continuó subiendo poco a poco hasta la parte más alta de este, donde los leones nunca pudieran alcanzarlo. Desde la copa de aquel árbol podía ver cómo sus compañeros eran devorados por los leones. El guía había desaparecido, pero eso ya no importaba. Ahora debía esperar a que alguien pasara para ayudarle. Se dice que el guía los metió en un área donde prácticamente nadie se atreve a entrar. Solo quienes conocen bien la zona y el movimiento de las manadas de los leones puede atravesar ese extenso paraje. Por eso nunca nadie llegó en su ayuda. Después de unas horas, el desgarre de su brazo había drenado demasiada sangre.
Se sentía cansado, moribundo, temía quedarse dormido, caer del árbol y que los leones lo comiesen vivo. Entonces, aquel hombre blanco tomó su mochila y de ella sacó una soga. Con ella se ató al árbol. Así, si se llegara a quedar dormido, no caería del árbol. Desafortunadamente para aquel hombre ya era muy tarde. Cuando se quedó dormido, su brazo continuó sangrando, hasta que finalmente se quedó sin vida. Yo soy el documentalista y esto fue el Hunchakula. Saludos especiales para Jazz Lara, Alexandro Vázquez, Brian Sanabria, Juan Igarza, Juan Daniel Jiménez, José Antonio Hernández Ramírez, Jair Zurita, El Reyes, Mr. Boom, Eiker Brin, El Verca Larga, Miguel Ángel Guevara Díaz, Raimundo Castillo, Real Madrid Fans, Marcia Paola, Olivia Mercado, Miguel Padilla, Luciano Seilkovich, Carlos Juárez, Dulce Karen Casas Ramírez, De Pavana, osmin704@hotmail.com link, Kevin Co, Desprogramador MX, Leo Torresilla, Marco Pérez, Tu Chinita Linda, Perry Winkle, Efra Ortega, Paulita Hurtado, Lady Barrera, Marco Antonio, Rey Machín Valencia, Adriana Valencia, Juana Ramírez, Eddie 01196, Alon Pong, Juliana Valverde, Juan Manuel Monge, César Rams, Gabriela Mendoza, The Joker y Andrés Sea. Gracias y hasta la próxima.